Gracias, Señor, por esta otra oportunidad que tú nos has dado, Señor, de seguir disfrutando de tu rica palabra, que la iglesia sea edificada, que todos logremos, Señor, escuchar lo que hay en tu corazón, a fin de que hagamos tu voluntad, Señor. Te agradecemos por la palabra que tú estás dispensando en la iglesia. Te agradecemos, Señor, porque vemos tu infinito amor a través de tu rica palabra. Gracias, Señor. Gracias que se esté hablándonos a todos nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, hermano, gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos está dando nuevamente de seguir disfrutando de su palabra. Seguimos disfrutando el alimento diario, cuya serie se titula Los ministros del nuevo pacto. Amén. Y como título general tiene la iglesia de los primogénitos. Bueno, estamos disfrutando la semana número 7, la cual se titula El espejo y el vaso. Que el Señor Jesucristo logre hablarnos, logre tocar nuestro corazón, a fin de que hagamos su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Yo los invito a leer el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Gloria al Señor, que dice de la siguiente manera: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ahora leamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Aquí logramos ver, hermano, un contraste. Las tablas del libro de Éxodo son tablas de piedra, pero las tablas que habla el Espíritu a través de 2 de Corintios se refiere a las tablas de carne, las tablas de corazón. Y el Espíritu nos estaba mostrando este contraste para ejemplificar, para mostrarnos qué sucede si las palabras están escritas en las tablas de piedra. Y el Espíritu nos mostraba de que las tablas que están escritas en las piedras están fuera de nosotros. Es decir, si la palabra está fuera de nosotros, será solamente conocimiento, y lo usaremos ciertamente para medir, para juzgar y para condenar a las demás personas. Aún nos condenaremos a nosotros mismos, porque la palabra que está en la escrita en tablas de piedra está en el exterior y no en nuestro interior. Ciertamente nos mostrará el patrón de Dios, pero no nos capacita para alcanzarlo. Nos muestra lo que Dios quiere, pero no nos habilita para cumplirlo. Oh Señor Jesús. Y el Espíritu también nos mostraba que la letra mata. ¿Por qué? Porque exige, la palabra nos condena, pero no capacita al hombre, a la mujer de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Es decir, logramos ver lo que Dios quiere, logramos ver un patrón muy elevado, pero la letra en sí no nos capacita para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Él le agrada, para hacer lo que a Él quiere que hagamos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero la letra no nos va a capacitar para hacerlo, no nos capacita para lograrlo. Oh Señor Jesús, que el Señor nos ayude y que realmente tomemos la palabra de Dios y la llevemos a nuestro interior. Que Él logre escribir, porque el primer punto que tocaba el Espíritu era que Dios quiere escribir en nuestro corazón
Nuestra actitud cada vez que tomamos la palabra tiene que ser con deseo de que Dios escriba en nuestro corazón. Oh Señor Jesús. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, aleluya. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, aleluya. Gloria al Señor. Porque es el Espíritu es el que da vida. Mano, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Porque realmente vemos, hermanos, que en la palabra no hay ningún problema. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios vino para salvarnos. La palabra de Dios vino para darnos dirección. La palabra de Dios vino para ser disfrutada, para ser comida, ingerida en el Espíritu. La palabra de Dios vino para liberarnos. Pero dependiendo de cómo sea mi actitud, si tomo la palabra solamente como mero conocimiento, como mera letra, así obtendré resultado también. Si la tomo como letra meramente, oh Señor Jesús, si la tomo solamente como conocimiento, entonces sí usaré esta palabra para medir a las personas, para juzgarlas, para condenarlas, para exigir, para exponer a los demás, aún a nosotros mismos, porque tampoco lograremos alcanzar el patrón elevado que Dios nos ha dado. Pero yo le doy gloria al Señor, porque en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, nos está mostrando que es el Espíritu, hermano. Tenemos que tocar el Espíritu, volvernos al Espíritu para adquirir vida. En la palabra de Dios hay espíritu y hay vida en abundancia. Por eso tengo que tocar al Espíritu, volverme al Espíritu cada vez que vaya a leer la palabra, para que no quede el mero conocimiento, sino para que también estas palabras lleguen a mi interior y lleguen a ser espíritu y vida en mí. Este es el deseo que Dios tiene para cada hermano, hermana, para los ministros del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto es aquel que toma la palabra en el Espíritu, para que sea absorbida, para ser llenos, constituidos de la palabra del Señor. Y usted y yo somos ministros del nuevo pacto. Por eso el Señor nos está animando, nos estaba mostrando el camino adecuado, a la dirección. En esta semana logré ver, hermano, el amor de Dios para con todo lo que han creído en Él. El amor de Dios hacia usted, hacia los ministros del nuevo pacto. Gracias al Señor. Cristo escribe en nuestro corazón y sus palabras llegan a ser espíritu y vida. Oh, hermanos, y esto tiene como finalidad es que somos transformados. Aleluya. Somos transformados. ¿Usted desea ser transformado? Permita que Cristo escriba en su corazón su palabra. Oh, para que llegue a ser espíritu y vida en usted. Yo deseo que el Señor escriba en mi corazón. Nosotros tenemos que tener el anhelo de que Cristo escriba en nuestro corazón. Tenemos que permitírselo. Él no lo va a hacer forzadamente. Él desea que todo sea voluntariamente. Que toquemos su presencia. Que nos volvamos al Espíritu. Que invoquemos su nombre. Oh, para absorber vida. Para absorber el Espíritu que está en la palabra de Dios. El Espíritu nos da vida y capacita y nos capacita para cumplir la palabra de Dios. No hay otro camino. Amado hermano, no hay otra forma. No hay atajos. El Espíritu es quien nos da vida y nos capacita. Solamente tocando el Espíritu logramos recibir vida en abundancia. Y esta vida nos capacita, la vida de Dios nos capacita para cumplir la palabra de Dios.
Esta palabra nos lleva a ser obedientes solamente cuando es escrita en nuestro corazón. Cuando la tomamos con mero conocimiento, nos llevará a tener una mera apariencia. Pero cuando la tocamos, cuando llegamos al Espíritu, nos volvemos a Él, tocamos la presencia del Señor, esta palabra es introducida y nos ayuda a cumplir la palabra de Dios. Por eso, el Señor nos hizo ministros del nuevo pacto. Yo le invito a que disfrutemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, a fin de que el Espíritu nos siga hablando, a fin de que el Espíritu nos siga animando, porque usted y yo somos valiosos para el Señor, pero el Señor necesita que usted y yo sigamos lo que Él desea que hagamos. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Mira lo que dice el Señor: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ya usted y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Oh, hermano, realmente esto es maravilloso. El Señor es bueno con nosotros, que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Hermano, y aclara, no de la letra, sino del Espíritu. Aleluya. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al Señor, porque ese Espíritu hoy está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso tenemos que tornarnos a nuestro espíritu humano, que se mezcló con el Espíritu del Señor. Y el que se une al Espíritu del Señor, un espíritu es con Él. Por eso tengo que tocar el Espíritu, para poder recibir vida en abundancia. Aleluya. Un ministro del nuevo pacto toma la palabra como espíritu y vida hacia adentro de sí. Pero hay alguien que se opone, hermano. Hay alguien que se opone a que practique. Usted y yo practiquemos estas cosas. Tengamos prácticas de vida. Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, él no quiere que Dios escriba en nuestros corazones. Él no quiere. Él se opone rotundamente a esto, de que usted y yo practiquemos, de que usted y yo nos volvamos al Señor, toquemos la presencia del Señor, para que el Señor escriba en nuestros corazones el deseo de Dios, que practiquemos la voluntad de Dios. Él se opone rotundamente. Oh Señor Jesús, el día y noche está buscando, hermano, de que usted y yo nos alejemos de la palabra, que no leamos la Biblia, que nos apartemos, que no practiquemos el buen hábito de la lectura de la palabra, de los libros espirituales. Él se opone rotundamente y coloca circunstancias, coloca trampas, distracciones. Oh, bendito Señor, seamos guardados, Señor, de estas cosas. Hay muchas distracciones actualmente. En estos tiempos tan difíciles, fácilmente podemos ser distraídos. El entretenimiento, la televisión, el internet, los celulares. Hermano, no permita que el enemigo lo distraiga de esa manera. Debemos de ser guardados, por eso tenemos que buscar la presencia del Señor siempre. Pero él siempre, Satanás siempre quiere buscar la manera de que Dios no escriba en tu corazón, en mi corazón. Y él no va a cesar de hacerlo, porque sabe a él cuál es su parte. Si hay de todos los hijos de Dios, permiten de que Dios escriba en sus corazones. Él sabe de que se acerca a su fin, pero nosotros tenemos que perseverar en la palabra, buscando la presencia del Señor siempre. Satanás quiere restar valor. Él quiere que nosotros restemos valor de la palabra, que la veamos como cualquier libro, que nos apartemos de ella, que no la toquemos, que no sean alumbrados nuestros ojos. Oh Señor Jesús, Él quiere cortar la comunión de nosotros con nuestro Dios, absorbiendo el tiempo, trayendo muchas distracciones. Él se la ingenia
para que usted y yo no tengamos comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, la acción del Espíritu en nosotros es neutralizada. Que hermano, el Señor nos guarde estas cosas. Realmente tenemos que percibir. Por eso tenemos que estar siempre buscando la llenura del Espíritu, a fin de que nuestra conciencia esté siempre activa y logremos percibir cuando estamos apartando del Señor. Nos tenemos que percibir cuando estemos dejando de orar, porque esto no se hace de un solo golpe, esto es de a poco. El enemigo trabaja sigilosamente, de a poco, gradualmente, poco a poco. Y luego, hermanos, si nos debilitamos, ya no tenemos fuerza, no queremos tocar la Biblia, no queremos leerla. Una pesadez tremenda, una apatía espiritual tremenda. Hermano, que el Señor nos guarde de caer en esta condición. Que el Espíritu del Señor nos fortalezca con el poder de su fuerza. A todos los hermanos, a todas las hermanas. Oh Señor, ayúdanos. Porque realmente solamente tú puedes ayudarnos. Tenemos que estar abiertos a lo que el Señor quiere y desea, Señor. Gracias. Gracias porque el enemigo quedó avergonzado, quedó expuesto. Ya todas sus artimañas fueron expuestas. Y tu palabra nos ha mostrado de que tu deseo es que busquemos de tu presencia, que toquemos la palabra, no como la letra, sino como espíritu y vida hacia adentro de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú nos hablas, tú nos amas, Señor, por eso estás hablándole a tu pueblo. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Otro punto que el Espíritu, amado hermano, estaba tocando en esta semana es acerca de ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Aleluya. Y nos mostraba, mire qué maravilloso esto, nos mostraba la manera de cómo recibir la palabra de Dios, con qué actitud debo de recibir la palabra de Dios. Por eso le invito a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Oh Señor Jesús. Ahora lo invito a leer el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 47 y 48. Dice la palabra del Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. También le damos el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque Él es nuestra roca. Amado hermano, hermana, Cristo es nuestra roca. Aleluya. Y Él quiere que edifiquemos sobre Él. Edificar sobre la roca demanda tiempo. Es decir, usted y yo tenemos que dedicar el tiempo al Señor. Tenemos que ser aquellos que comiencen a cavar, aquellos que dedican tiempo en la oración, en la lectura de la palabra, en la práctica de vida,
Hay que cavar, cavar, ahondar. Oh Señor Jesús, hay que ahondar, tener mucha más intimidad con el Señor, dedicarle más tiempo al Señor. Si usted, hermano, que ora 15, 20 minutos, hermano, no se preocupe. Esa es la capacidad que el Señor le ha dado. Pero hay que procurar que el Señor incremente esa capacidad. Y eso se logra, hermano, es practicando, ejercitando la oración, ejercitando la lectura de la palabra. No podemos quedar siempre estancados con el mismo tiempo. Tenemos que siempre buscar más, cavar más, ahondar más. Tenemos que procurar, hermano, en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que estar bien cimentados. Tenemos que colocar fundamento en la roca que es Cristo. En estos tiempos donde se dicen muchas cosas, donde están pasando tantas cosas negativas, usted y yo necesitamos tener cimientos fuertes. Por eso, hermano, es necesario edificar sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Edificar sobre la roca nos da firmeza. Oh Señor Jesús, hay que cavar, hermanos, hay que ahondar, colocar fundamentos sobre la roca. Oh bendito Señor, hay que practicar la palabra del Señor, así como lo habla el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, ayúdanos cada día, Señor, a tomar tu palabra y practicarla también, ponerla por obra, Señor Jesús. Pero hermano, tenemos que practicar, tenemos que ahondar cada día más. Cada día que pase tenemos que ahondar un poco más. Ahondar, hay que cavar, hasta hallar la roca que es Cristo, Señor Jesús. Y esta práctica que el Espíritu está hablando, le explicaba que no era algo exterior, sino que se refiere a la práctica de vida. Aleluya. Hay que tomar la palabra, interiorizarla, permitir que el Señor la escriba en nuestro corazón, practicarla. Esa es la voluntad del Señor. Ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Aleluya. Oh Señor Jesús. ¿Qué tal si ahora leemos, hermano, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 47 49 nuevamente, para mostrar un punto? Lucas, capítulo 6, versículo 47 49. El Señor dice aquí: todo aquel que viene a mí, en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjese el orden que el Espíritu nos está dando aquí. El orden es llegar a Él, oír su palabra y luego hacer su voluntad. Este es el orden que el Señor nos ha dado. Realmente tenemos que volvernos primeramente a Él, tocar su persona, tocar su presencia, tomar la palabra y luego sí hacer su voluntad, lo que hemos recibido a través de la palabra. Eso tenemos que hacer. Gracias al Señor. Fíjese que a diferencia los fariseos en ese tiempo, el Señor también les habló en el libro de Juan capítulo 5. El Señor les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas solas que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh Señor Jesús. Fíjese la práctica que tenían anteriormente los fariseos. Ellos escudriñaban la Escritura, pero tenían algo. El Señor se lo hizo saber. Ellos sabían de que esas palabras tenían vida eterna. Sabían de que estaban dando testimonio de Él, del Señor. Pero ellos no querían ir al Señor, a su presencia. Oh Señor Jesús, que el Señor nos guarde estas cosas. Nos guarde, porque el Señor nos da principios. Y uno de ellos es que nosotros tenemos que primeramente tocar su persona. Si vamos a leer la Biblia, vamos a leer el libro espiritual, orémosle al Señor.
Pidámosle a Él que sea Él quien nos capacite, que nos dé sabiduría, entendimiento. Pidámosle a Él de que esta palabra no quede exteriormente, sino que entre en nuestro corazón y sea escrita en las tablas de nuestra carne, de nuestro corazón, para lograr hacer su voluntad. Al inicio les comentaba, realmente si la palabra está exteriormente, no lograremos cumplir con el patrón de Dios, no lograremos hacer la voluntad de Dios. Y al final, hermanos, fracasaremos. Al final, hermanos, no haremos la voluntad del Señor y esto trae condenación porque el patrón de Dios es muy elevado, hermanos. Oh Señor Jesús, cuando vamos a la palabra, no debemos contactar a la letra, sino al mismo Señor. Ir al Señor, oír la palabra y vivirla. Este es el orden que el Señor nos ha entregado. Los ministros del nuevo pacto debemos de practicar este orden. Oh Señor Jesús, recibimos la palabra del Señor para hacer su voluntad y no solamente para tener conocimiento. El Espíritu nos aclaraba en esta semana este asunto. Oh, recibimos su palabra, la palabra de Dios, para hacer su voluntad y no solo para tener conocimiento. Aleluya. El conocimiento nos hace sentir alegres de una manera momentánea. Pero esta alegría, hermano, se pasa. Porque este conocimiento nos lleva a tener una apariencia. Y mantener una apariencia es mucho trabajo, hermanos. Por eso no podemos vivir de apariencia. Los fariseos en ese tiempo vivían de apariencia. Las personas los veían como personas inalcanzables. Porque quizás eso es lo que expresaban ellos en ese momento. Pero el Señor los descubrió. El Señor les mostró de que ciertamente ellos leían la Escritura, pero no se acercaban a la presencia de Dios. Oh Señor Jesús. La letra, hermano, nos capacita para vivir la palabra que oímos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia real, que vivamos la palabra, que tengamos peso al momento de hablar la palabra, porque es nuestra experiencia. Oh Señor Jesús, nos lleva a ocultar nuestra real condición. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios como mera letra, esto nos lleva a ocultar nuestra real condición. Es decir, comenzamos a vivir meramente de una apariencia. Esto no es lo que desea el Señor. El Señor desea de que usted y yo toquemos la palabra, encontremos la vida, el espíritu que hay en ella, para poder hacer su voluntad. Y esto, hermanos, si no practicamos estas cosas, si solamente tomamos la palabra como mera letra, esto se convertirá en un velo. ¿Qué tal si leemos el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15? Dice la palabra del Señor: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Fíjese de lo que habla la palabra. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, ellos leían la palabra, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oh hermanos, realmente el Señor quiere guardar de quedar en esta condición. Realmente tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que tocar más la presencia del Señor, su palabra. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, para no caer en esta condición de estar en la letra. El Señor desea que tengamos contacto con la palabra y absorbamos espíritu y vida. Oh, Señor Jesús.
Porque hermanos, si no practicamos estas cosas, tal cual y como el Señor las dice, podemos llegar a encontrarnos sirviendo los asuntos de Dios, pero no estamos realmente envueltos con los asuntos, con el mismo Dios. Podemos llegar a envolvernos con los asuntos de Dios y no con Dios mismo, decía el Espíritu en esta semana. Y Dios desea de que usted y yo estemos envueltos con el mismo Dios, con su persona. A causa del velo, no podemos ver a Dios. Oh Señor Jesús, realmente que estar en la letra, hermano, trae muchas consecuencias negativas. Este velo que oculta nuestra real condición y hace que las personas vean una apariencia, también causa de que no podamos ver a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque hay solución, hermano. Cristo es la solución para todos los problemas. La palabra dice en el versículo 14 de 2 de Corintios que dice de que hay un velo, pero el cual por Cristo es quitado. Aleluya, gloria al Señor. Ahora leamos el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo 3 de 2 de Corintios. Pero cuando se conviertan al Señor, aleluya, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya, gloria al Señor. Oh, gracias, Señor. Realmente tú eres bueno. Tú nos das la manera, Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, hermano, hay que volverse al Señor, convertirnos al Señor, para que el Señor quite todo velo. Aun cuando pensamos que no lo hay, volvámonos al Señor, para que se quite todo velo oculto, todo aquello que impida que veamos al Señor, todo aquello que impida que disfrutemos de la palabra, todo aquello que impida que disfrutemos de las reuniones, todo aquello que nos da apatía espiritual. Oh Señor Jesús, todo aquello que nos da sentimiento de que todo está bien. Eso, hermano, se quitará cuando toquemos al Señor, cuando nos volvamos al Señor, cuando nos convirtamos al Señor. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, hermano. Tenemos la libertad. Cuando tocamos la presencia del Señor, tenemos la libertad de ver a nuestro Dios, de hablar con nuestro Dios, de escuchar a nuestro Dios, de practicar la palabra de Dios. Cuando volvemos al Señor, los velos se caerán y recibiremos liberación, aleluya, para vivir la realidad de Cristo y no viviremos en apariencia. Gloria al Señor. Realmente esto es lo que desea Dios para cada uno de sus ministros, hermanos. El Señor te está hablando, el Señor me está hablando de una manera maravillosa, de una manera llena de amor. Nos está dando la manera práctica, hermano, de cómo destruir todo velo. Oh Señor, de quitar toda apariencia. Y hay que volvernos al Señor. Hay que disfrutar mucho este pasaje de la Biblia. Oh, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria al Señor, aleluya. Oh Señor Jesús, gracias. Hoy el Espíritu, hermano, seguía hablando. Nos seguía hablando acerca de mirar como en un espejo la gloria del Señor. Aleluya. ¿Qué tal si leemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18? Oh Señor Jesús. Libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Que tu palabra, hermano, que son espíritu y vida, Señor, nos siga hablando. Háblanos. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya.
Oh Señor Jesús, gracias, porque tú nos estás dando la palabra que nos anima, la palabra que nos está conduciendo a reinar contigo, Señor. Por tanto, nosotros todos, hermanos, todos los ministros de nuevo pacto, esta palabra para todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya, hermanos. Sin velo, vuelto al Señor, liberado. Esto, hermanos, esto es lo que desea el Señor. Esto es lo que está en el corazón de Dios, que estemos sin velo, vuelto al Señor y liberado. El espejo, hermanos, que habla el Espíritu aquí, muestra lo que está delante de Él. Y algo que el Espíritu nos estaba llevando a considerar, que está siempre delante de nosotros. Fíjese que el espejo muestra lo que está delante de Él. Si miramos los problemas, los demás, eso verán reflejado en nosotros. Yo, el Espíritu, fui muy alumbrado y sé que a todos nos ha hablado. Y el Señor quiere ayudarnos en gran manera realmente. Este espejo que usted y soy yo va a reflejar lo que está delante de nosotros siempre. Y el Espíritu decía, todos nosotros tenemos problemas. Si somos como un espejo y siempre estamos mirando nuestros problemas, cuando lleguemos a la reunión de la iglesia, que van a ver los hermanos, cuando nos miren los problemas, como espejo reflejamos aquello que miramos. Si delante de nosotros solo hay problemas, nosotros los reflejaremos. Si tenemos problemas con nuestro cónyuge, cualquiera que llegue a nuestra casa lo sabrá, porque de tanto mirarlo, reflejamos el problema con nuestro cónyuge. Así que la solución no es estar contemplando el problema, sino contemplar a Cristo. Aleluya. Quise leer esta porción de una manera fidedigna para que seamos ayudados como iglesia. Realmente nosotros como espejo muchas veces colocamos al frente de nosotros por mucho más tiempo nuestros asuntos, nuestros problemas, más que a Cristo. Pero el Señor quiere revestir este hecho. El Señor no quiere que contemplemos más nuestros problemas, amados hermanos. El Señor no quiere que contemplemos más nuestros problemas, sino que contemplemos más a Cristo, para que sea más Cristo reflejado en nosotros, para que las personas cuando nos vean, vean a Cristo, vean su gloria, nos vean alegres, aún a pesar de las adversidades, de los problemas. Tenemos que reflejar a Cristo. Oh Señor Jesús, que el Señor nos ayude, hermanos, porque muchas veces se nos es difícil cuando estamos pasando por situaciones, ya sean de tipo marital, de tipo económico, familiar, social, laboral. Quizás muchas veces dedicamos mucho tiempo contemplando estos asuntos, pero el Señor es bueno y misericordioso y nos está hablando de una manera amorosa. Él desea que usted y yo, a pesar de todas esas cosas negativas, busquemos más de la presencia de Él, lo contemplemos mucho más a Él. Para reflejar a Cristo hacia las demás personas, tenemos que estar siempre delante de Cristo. Colocando delante de Cristo como espejo, nos ayudará a reflejarlo a Él, a reflejar su gloria. Oh Señor, gracias. Si miramos los problemas, los demás eso verán. Pero si miramos a Cristo, eso los demás verán también. Yo me pregunto, ¿qué quiero que vean las personas en mí? Hermanos, tengo que procurar reflejar a Cristo. Por eso le di gracias al Señor, porque su palabra nos ayuda, nos da la dirección, nos muestra lo que está en el deseo, el anhelo del corazón de Dios. Hay que reflejar a Cristo. Todo ministro de un nuevo pacto tiene que reflejar a Cristo. Tiene que reflejar a aquel el cual dio su vida
por usted y por mí. Hay que reflejar a aquel que nos está ayudando en estos tiempos a ser edificados. Hay que reflejar a aquel que es la solución de todas las cosas. Hay que reflejar a Cristo, hermano, a Cristo. Por eso debemos contemplar a Cristo. Esto nos lleva a practicar constantemente la búsqueda incansable de su persona, de su presencia. Estar delante de Él día y noche, disfrutándolo a Él, su palabra. Oh Señor Jesús, un ministro del nuevo pacto contempla la gloria del Señor. Cuando contempla la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. Es decir, ser transformados de gloria en gloria es que hay un avance diario, constante, que usted y yo estamos buscando su presencia, estemos contemplando al Señor. Día a día es una oportunidad de contemplar al Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tenemos que contemplar a la persona de Cristo, buscarlo a Él siempre, para eso reflejar. El Señor quiere cambiar muchas cosas en nosotros. El Señor quiere que usted como ministro no pacto avance, refleja a Cristo a las personas. Las personas necesitan ver a Cristo. Las personas no necesitan ver problemas. Las personas no necesitan ver malas situaciones. Las personas necesitan ver urgentemente a Cristo. Por eso usted y yo somos los espejos para reflejarlo a Él y expresarlo a las demás personas. De esta manera las personas se convertirán al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús, realmente tengo que considerar la importancia de contemplar al Señor de manera diaria, de tomar su palabra de manera adecuada, usar nuestro espíritu para contactarlo. Gloria al Señor. Aleluya. Mano, y otro punto que el espíritu tocaba era acerca de tesoros en vasos de barro. Gracias al Señor. ¿Qué tal si leemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Porque usted, hermano, usted, hermana, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor. Oh, este tesoro, que es el mismo Señor, que es la palabra, que es el Espíritu de Dios, hermano, está en tu interior, está en mi interior. Tenemos el tesoro. Nosotros somos los vasos de barro que habla la palabra. Somos los vasos. Y en nuestro interior está el tesoro. Lo más importante en nosotros no es el vaso, es el tesoro. Nosotros somos el recipiente que Dios escogió para morar en Él, para estar en su interior. Pero lo que siempre se tiene que mostrar no es el vaso, sino el tesoro que está en nosotros. Por eso, para que este tesoro los demás puedan verlo, las demás personas logren verlo, el Señor muchas veces permite situaciones. El Señor muchas veces permite que seamos tratados, permite problemas, situaciones, sufrimientos. Oh Señor Jesús, cuando nosotros logramos ver esto, cuando nosotros somos pasados por tribulaciones, cuando somos pasados por problemas y situaciones adversas, entonces este vaso solamente puede ver que no puede hacer nada. Pero el tesoro que está ahí dentro de él lo puede hacer todo. Aleluya. Por si nosotros solos no tenemos fuerza, no tenemos aún la manera de cómo solucionar los problemas. Pero el tesoro que está en nosotros nos capacita y nos muestra cuál es la solución para todos los problemas. Ese tesoro que es Cristo es la solución para todos los problemas. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias porque tú eres la solución para todos los problemas. Por eso el Espíritu dice en el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es de Dios, no de nosotros. Yo le doy gracias al Señor, porque a pesar de tantas adversidades, sé que Él está ayudando a los santos de la iglesia en todo el mundo, porque todos aquellos que han creído en el Señor tienen ese tesoro. Usted, hermano, hermana que me está escuchando, en usted está ese tesoro. En usted está el tesoro que es Cristo. En usted está el tesoro que opera con excelencia, con poder. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Y seguimos leyendo la palabra en el versículo 8 y 9. Fíjese lo maravilloso que es ese tesoro en usted. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Fíjense que puede haber muchas situaciones adversas. Pueden haber muchas cosas negativas. Puede usted estar pasando por toda situación. Oh, hermano, solamente Dios conoce por qué situación está pasando usted. Pero la palabra nos está mostrando de que el tesoro que está en usted lo llevará a resurgir. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Oh, el Señor nos libera de cualquier angustia, hermano. Podemos estar atribulados exteriormente, pero interiormente no lo estamos. Gracias a ese tesoro que está en nuestro interior. Las personas miran y dicen, oh, él está pasando por una gran tribulación, pero no está angustiado. Hermano, y esto no se da para guardar apariencia, no. Esto es real, vivo, cuando permitimos que este tesoro que está en nosotros sea quien opere. Opere con poder y fuerza en nosotros. Cuando decimos, Señor, yo no soy nada. Señor, tú lo eres todo. Tú eres quien me puede ayudar a salir de esta necesidad. Tú eres quien me puede ayudar a salir de este problema, de esta situación. Tú eres quien me puede ayudar en medio de estos sufrimientos. Cuando reconocemos como vasos que es el tesoro, que es aquel que tiene la excelencia y el poder en nosotros, entonces el Señor nos librará de cualquier angustia. Y podremos estar, hermanos, atribulados en todo, mas no angustiados. No habrá angustia en usted. Usted podrá estar en apuro, yo podré estar en apuro, mas no estaremos desesperados. Seremos muchas veces perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Gracias al Señor por su palabra, que nos da aliento, que nos motiva a seguir avanzando. Oh Señor Jesús, nunca, hermano, estaremos desamparados. Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Él lo está cumpliendo ahora. Tenemos que creer, tenemos que verlo con los ojos de fe, no mirar las circunstancias, no aferrarnos a ella. Tenemos que aferrarnos al tesoro, volvámonos al Espíritu, invoquemos su nombre, oremos intensamente. Oh hermano, el Señor operará, porque su palabra nos dice que nunca nos permitirá que quedemos desamparados, ni destruidos, oh, ni abatidos, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú no permites que nos desanimemos. Oh Señor Jesús, no importa lo que haya afuera de nosotros, este tesoro hace la diferencia en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que nos define. Esto no es lo que nos diferencia de las personas que no tienen a Cristo. Ellas también están sufriendo, pero ellos no tienen el tesoro, hermano. Usted y yo tenemos el tesoro en nuestro interior. Gracias, Señor Jesús. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo dice,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oh Señor Jesús, gracias Señor, gracias porque tu palabra nos está mostrando de que el sufrimiento que el Espíritu está hablando en este alimento diario no es el sufrimiento que buscamos a través de los errores que nosotros cometamos, de nuestros pecados. Eso es un sufrimiento proveniente de la disciplina de Dios para con nosotros, para tratar ese asunto. El sufrimiento que el Espíritu habla en el alimento diario, en su palabra, ese sufrimiento que viene a raíz de que nosotros estamos sirviéndole al Señor, a causa del Evangelio, a causa del reino. Todo ese sufrimiento es el Señor, ese tesoro que está en nosotros. El Señor nos guardará, nos librará, no permitirá que seamos desanimados, mas nos ayudará a avanzar. Porque como dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, hermanos. Necesitamos que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Realmente que el Señor nos siga hablando de esta manera, que la palabra siga viniendo de una manera poderosa. Bendecimos a tus apóstoles, bendecimos a todos los hermanos que nos muestran esta rica porción de esta manera. Aún, hermano, estemos abiertos siempre a disfrutar de la palabra del Señor y ver que en todo hay una oportunidad para que el Señor siga ganando en nosotros, siga escribiendo en las tablas de carne de nuestro corazón. Anhelemos siempre, estemos con la expectativa siempre de lo que el Señor tiene para decirnos. Gracias al Señor. Señor los bendiga en gran manera, los guarde, los proteja. Que la sangre de Cristo sea por señal en cada uno de ustedes, hermanos, para ser resguardado de toda cosa negativa. Jesús es el Señor.